Hola, ¿cómo andan? Bueno, ahora arrancamos eh, la, la etapa del Estado liberal, que va a ser la primera forma de Estado que vamos a ver en esta segunda parte. Esta segunda parte que ya abrió Eduardo con una introducción y además tienen una serie de videos para ver que les va a dar el contexto histórico de todas estas etapas que vamos a ir viendo. Eh, para los que les es más fácil la historia y entender digamos, los procesos, le va a resultar mucho más entretenida esta segunda parte de la materia y sobre todo esta unidad, donde vamos a ver las distintas formas de Estado. Y como en todas las lecturas que venimos llevando hasta ahora, al principio les dejamos a qué le tienen que prestar atención. Van a encontrar cada uno de los puntos que se ven ahí en el recuadro. eh, los vamos a estar viendo en lo que es esta clase introductoria. Nos vemos. Para comenzar, el texto nos habla de cómo es el pasaje entre, digamos, el proceso, en realidad, del pasaje que se empieza a dar ya a finales de la Edad Media para ir introduciéndose en la Edad Moderna. Y que es el pasaje del feudalismo al capitalismo, ¿sí? Lo que hay que entender sobre todo en esta forma de Estado, es que primero es una forma de Estado eh, que lleva un proceso muy largo, ¿sí? Arranca por el siglo XIII y recién se va a estar, digamos, va a estar la forma más, más concreta del Estado liberal en el siglo XVII. Digamos. Es un proceso histórico de muchos años que se van articulando distintos factores y distintos cambios tecnológicos, sociales, políticos, que van a ir desarrollando esta nueva forma de Estado. En un principio, bueno, lo que tenemos es cómo era la Edad Media, digamos, cómo era el sistema feudal, en cuanto a la estructura social, ¿sí? Había estructura de castas, podíamos encontrar los sectores de la nobleza, los campesinos, los esclavos y los artesanos, ¿sí? Desde ya con distinta libertad cada uno de ellos, eh, pero era estanco, ¿sí? No había movilidad de clases ni mucho menos. El que nacía pobre moría pobre y el que nacía rico, no importa si la riqueza la perdía en el medio en alguna guerra, iba a morir con el título de nobleza. En este caso, el pasaje, ¿sí? Que se va a producir en cuanto a la dimensión de la estructura social, vamos a ir encontrando otros actores en la edad moderna, que va a ser la burguesía, los campesinos y el obrero industrial, ¿sí? Pero para que se logre este pasaje, va a llevar todo el proceso que recién le estaba mencionando, y que es justamente ese pasaje del modelo feudal de producción al modelo capitalista de producción. En la otra dimensión, que sería la económica, se pasa de un modelo de producción artesanal a un modelo de producción industrial, ¿sí? Donde ya el trabajador no es dueño de sus medios de producción, sino que sufre un proceso de enajenación con respecto a lo que produce. ¿Sí? Esto lo lo van describiendo los autores en la introducción, ¿sí? Estos cambios que, vuelvo a repetir, van a llevar muchos años y ahora a continuación los vamos a ver en una línea de tiempo. Eh, Son cambios que se van a ir reflejando tanto a nivel de la sociedad, a nivel de la economía y por último a nivel de la organización política. ¿Sí? Vamos a pasar de formas de gobierno de monarquía absoluta a la construcción del Estado de Derecho,
¿sí? Y el surgimiento de monarquías parlamentarias en la gran mayoría de los países de Europa. Sí, en este caso, en cuanto a esta forma de Estado y las que vamos a ir viendo en la unidad, tenemos que tener en cuenta, siempre vamos a estar hablando de Europa, ¿sí? De los principales países de Europa, incluso dejando afuera, sobre todo Italia y Alemania, que van a tener procesos de unificación mucho más tardías, pero Francia, Inglaterra van a ser los modelos que vamos a ir llevando en esta unidad. En la siguiente diapositiva lo que tenemos es marcas para que ustedes tengan en cuenta en cuanto al origen del liberalismo, ¿sí? El siglo XIII es el siglo del comienzo de este proceso de cambio que inicia con el incremento de las vías y rutas de comercialización, ¿sí? Donde se empieza a producir cada vez más intercambios entre las distintas ciudades que sobre todo estaban sobre el Mediterráneo. Bueno, el siglo XVI con digamos, la expansión de los países de Europa sobre nuevos continentes, sobre todo el descubrimiento de América, pero además la conquista de distintos territorios y tratar de generar colonias en esos territorios. El siglo XVII con la Revolución Inglesa y el siglo XVIII con la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y la Revolución de Estados Unidos, ¿sí? Que sería la primer colonia que se independiza. Bueno, estos puntos que se los quise mostrar es para que tengan en cuenta todo un proceso histórico que lleva a la construcción de este Estado, ¿sí? De la primera forma de Estado. Un tema muy importante es que a tener en cuenta es el Estado liberal y el capitalismo van a ir de la mano, ¿sí? El surgimiento de la forma de producción capitalista va a necesitar una nueva forma de Estado que va a ser la forma de Estado liberal. Entonces, en el desarrollo de la forma de Estado capitalista está el origen del Estado liberal. Bueno, en primer lugar vamos a ver las corrientes ideológicas que dieron inicio a la forma de Estado liberal, ¿sí? Por un lado la Ilustración, por otro lado el iusnaturalismo, ¿sí? Los dos van a ir planteando, se van a redescubrir ideas que se van a redescubrir que venían de la Grecia antigua y que durante el periodo de la Edad Media van a estar en las sombras. Con el Renacimiento estas ideas van a volver a surgir y van a empezar a ser diseminadas por lo que empezaba a ser las crecientes clases burguesas de las ciudades del Mediterráneo, ¿sí? La Ilustración, que es la que va a tener el cuestionamiento sobre la tradición y sobre la fe, ¿sí? Va a poner por encima de estas cuestiones la razón, ¿sí? Entonces, a partir de este proceso de racionalización se van a empezar a cuestionar todo el modelo de dominación feudal, ¿sí? Y el iusnaturalismo con respecto a concebir al hombre como portador de derechos, ¿sí? De derechos naturales. El principal derecho va a ser el derecho a la vida. Y eso también es un cuestionamiento hacia las formas de gobiernos absolutistas, ¿sí? Porque la primera forma de Estado que tenemos cuando se comienzan a conformar los estados modernos, digamos, los estados-nación, van a ser monarquías absolutas. Bueno, el cuestionamiento que vienen con estas ideas van a ser justamente a ese modelo de dominación. Lo que veían ya en el texto anterior con Eduardo, ¿sí? Es el proceso
de secularización. Es el proceso por el cual se empieza a separar la esfera de lo público y lo privado, y en la esfera de lo privado va a quedar los temas relacionados a la fe. Entonces van a empezarse el hombre, ¿sí? va a empezar a pensar su vida terrenal desde otro lugar, ¿sí? No para trascender, sino tratar de vivir de otra forma en lo que le toca sobrellevar. Y estas corrientes ideológicas van a ser las que van a servir a la burguesía, sobre todo, que va a ser el actor revolucionario de esta etapa, a cuestionar el poder absoluto del rey. Pasamos entonces al modelo liberal de ejercicio del poder. ¿Sí? Estos distintos puntos que vamos a ir viendo a partir de esta filmina están todos relacionados, ¿sí? No lo podemos entender como digamos, es una cuestión pedagógica que los separamos, pero van a ver que están todos relacionados. En cuanto a la organización del Estado, digamos, la burguesía va a necesitar limitar por intereses propios de su clase, va a necesitar limitar el poder absoluto del rey, justamente gracias al cuestionamiento que planteaban con las ideas del naturalismo y sobre todo de la Ilustración, van a lograr en distintos momentos, ¿sí? En los países no va a ser todo igual. El primero que lo va a lograr es Inglaterra, es ir hacia monarquías parlamentarias, es decir, tratar de dividir el poder crear el poder legislativo. ¿Sí? La idea era justamente que la nobleza se quede en el poder ejecutivo y crear un poder que va a ser el Parlamento, va a ser el poder legislativo, donde se van a debatir las leyes, las mejores leyes para en ese momento el bien común de toda la sociedad. Esto va a ir acompañado también de cómo va a estar, digamos, cómo se va a entender la representación. ¿Sí? La representación ya no va a ser descendente, digamos, que van a ser los reyes, los representantes de Dios en la tierra, sino que ya empieza a haber una idea de poder ascendente, ¿sí? Y de representación popular, si quiere, o por lo menos de representación nacional. La burguesía representaba a la nación y llevaba las mejores ideas al recinto del Parlamento. ¿Cómo se organizaban estos sectores para acceder a cargos en el Parlamento? Bueno, eso va a ser cómo van a estar caracterizados los partidos políticos. Los partidos políticos van a ser no como los conocemos nosotros hoy, sino pequeñas agrupaciones con un fuerte peso personalista, en el cual el representante de ese sector va a ser el que más sea conocido y va a tener la posibilidad de acceder al Parlamento, que va a llevar en este contexto, va a llevar los intereses del sector, digamos. No va a haber una pelea sobre ideas profundas de visión del mundo, digamos, en lo que es el modelo burgués de dominación, sino que el Parlamento, las discusiones en el Parlamento van a ser de opiniones y de intereses, ¿sí? Los sectores que representaban al comercio, los sectores que representaban a los terratenientes, los sectores que representaban a los industriales, es decir, va a ser una lucha sobre intereses económicos. Por supuesto, el que se dedicaba a la política tenía que tener resuelta su vida, digamos, tenía que ser justamente este sector de la burguesía, porque no iba a poder, no cobraban por los cargos
que tenían en el Parlamento, así que tenían que vivir para la política y no de la política. Y por otro lado, algo que va a ser muy fuerte y va a tener mucho peso para la creación de la opinión pública, digamos, y esta opinión pública o esta representación del bien común va a ser la prensa escrita, ¿sí? Donde la prensa va a posibilitar la circulación de justamente las ideas y de las opiniones con respecto a los distintos temas. Pero siempre eh, todo en el núcleo de lo que van a ser la clase burguesa, ¿sí? Todavía para la aparición de los sectores de los trabajadores no van a estar representados en este Estado ni en este Parlamento, ¿sí? Este es, es un Estado que va a ser justamente diseñado en base a las ideas de la burguesía para limitar el poder del rey, de la nobleza. Bueno, en cuanto a la regulación de la justicia, sí, vamos a tener ya sobre las ideas que nosotros vinimos planteando anteriormente, eh, los hombres como portadores de derechos naturales, ¿sí? Con esto los igualan ante la ley, ¿sí? Esta es una necesidad también de la burguesía de plantear una igualdad ante los jueces, ¿sí? Y que esa ley esté escrita, ¿sí? Que sea aplicable para todos, que no haya diferenciación, son todas doctrinas de igualdad que se plantea la burguesía con respecto al modelo absolutista anterior, ¿sí? La ley ante todo, sí, el poder separar el poder judicial como un poder independiente, que todos seamos iguales ante la ley, que esa ley sea escrita, que sea previsible, digamos, que sepamos cuáles son nuestros derechos y obligaciones, ¿sí? Eh, y por otro lado, y esto es muy importante, es las constituciones, ¿sí? La creación de los estados a partir de las constituciones. Dejar por escrito las líneas generales a las cuales una nación hace referencia cuando se crea el Estado. Esto va a ser la etapa de regulación en la justicia. Respecto a lo que se plantea como con respecto a la cultura, ¿sí? Que está relacionado desde ya con las ideas que veníamos planteando al principio, las corrientes ideológicas, y que van a estar enfrentadas hasta lo que en ese momento sobre todo manejaba la Iglesia, ¿sí? Con respecto a la libertad de pensamiento y opinión, ¿sí? La posibilidad de poder decir y reproducir las ideas que uno tiene, eh, ya que la Iglesia empieza con el proceso de la reforma, es el momento donde esto ya pierde el control sobre este aspecto, ¿sí? La posibilidad de la enseñanza libre, ¿sí? La enseñanza laica, no estar justamente sujeta a la iglesia, y por otro lado la libertad en cuanto a las uniones civiles, ¿sí? Al matrimonio. También otra cuestión que va a estar la burguesía sobre todo en esta idea de libertad e igualdad va a estar en contra de lo que se venía dando y sobre todo el poder que concentraba la iglesia hasta ese momento. Llegamos a la regulación de la economía, ¿sí? Esto es muy importante porque básicamente va a ser la madre de todos los temas, desde ya que todos los temas que venimos viendo están relacionados, pero el Estado liberal eh, tiene que garantizar dos cuestiones fundamentales. Una es la propiedad privada y el otro es la vida, ¿sí? Esas van a ser sus funciones principales, ¿sí? Garantizar el libre comercio, ¿sí? Y si se puede,
en la etapa, sobre todo en la de expansión colonial, lograr nuevos mercados, ¿sí? Desde ya que lo que van a hacer el avance científico-tecnológico, que van a producir lo que conocemos como revolución industrial, que les vuelvo a sugerir, vean los videos que colgamos para que les dé marco histórico, van a hacer cada vez más poderosa esta clase, a la clase burguesa, ¿sí? Ya en el momento de auge de la revolución industrial, la nobleza va a estar en un sector muy marginal de la sociedad burguesa. Y con respecto al mercado, ¿sí? Que esto lo vimos un poco cuando vieron las teorías del interés, como para que ustedes puedan relacionar lo que vimos en la primera parte con esta. La idea de la burguesía es que el mercado se maneja en base a las leyes de la oferta y la demanda, ¿sí? El Estado solamente no tiene que intervenir para nada, solamente en algunas consecuencias no deseables que trae esta competencia entre la oferta y la demanda, pero la sociedad se autorregula en base a estas leyes que tiene el mercado. ¿Sí? Estas son como las premisas en cuanto a la economía del modelo liberal. Bueno, llegamos al concepto liberal de la sociedad, ¿sí? Algo muy importante con respecto a cómo se concebía a la sociedad y al hombre en sociedad en esta forma de Estado, pero además son ideas que van a seguir vigentes hasta el día de hoy. ¿Sí? Es algo que en su momento, todo lo que fueron los procesos de las revoluciones burguesas, eh, justamente trastocaron el mundo y dieron la posibilidad para tanto las formas de Estado como las formas de las sociedades que hoy conocemos. ¿Sí? La idea de que el hombre nace portador de derechos naturales, sobre todo el derecho a la vida, ¿sí? Y que nace también bueno y capaz de aprender, ¿sí? De mejorar. Eso es algo también fundamental en cuanto a lo que heredamos de esta forma de Estado, pero de estas ideas de esa época. Eh, Justamente el hombre puede, puede mejorar, puede aprender, puede lograr en algún momento ser propietario y ascender, ¿sí? La idea de ascenso social es de justamente el concepto burgués de sociedad, ¿sí? Justamente lo vamos a ver en contraste lo que sucede en la realidad con respecto a lo que planteaba la teoría, pero la idea de movilidad social es justamente en esta sociedad de clases. ¿Sí? El hombre necesita, para justamente eh, poder moverse en esta nueva forma de producción capitalista, ser libre e igual. ¿Sí? Poder pactar con su empleador las condiciones de trabajo. Acá, desde ya, hay una visión muy ideal de respecto a las relaciones laborales, desde ya que el Estado liberal va a estar en contra de cualquier tipo de asociación de los trabajadores, ¿sí? Ahí vamos a citar la ley Chapelier, pero que va a perseguir cualquier tipo de organización gremial que venían de arrastre de la época de la Edad Media. Bueno, en ese sentido el Estado liberal va a tener una postura represiva con respecto a la organización de los trabajadores, sobre todo en el auge del Estado liberal en el siglo XVIII y XIX. Y entrado el siglo XX, por supuesto. eh, Así que es necesario, ¿sí? Tener este concepto del individuo libre e igual en el mercado, que puede llevar al mercado lo que puede vender y obtener
sus ganancias, pero por otro lado también tenemos que destacar la idea de que justamente el hombre nace libre, si estas ideas también dieron pie para la abolición de la esclavitud, digamos, para la igualación de sectores que hasta ese momento estaban totalmente marginados. No, digamos, son procesos y además son procesos que se van a ir llevando a cabo de diferente manera en los distintos países, sobre todo los países de Europa, y después en sus colonias, ¿sí? Pues esto también va a ir se va a transmitir, de hecho, el proceso de la Revolución de Mayo, en nuestro caso, van a estar, las ideas van a ser con estas características. Como les mencionaba recién, bueno, está por último en el texto la comparación entre lo que denominamos teoría y práctica, ¿sí? Entre lo que se planteaba en la teoría, ¿sí? Las teorías liberales, con lo que termina sucediendo en la realidad, digamos. De cierta manera, la teoría lo que plantea es que todos nacemos iguales y libres y competimos en esas condiciones, ¿sí? En la realidad es que no todos estamos en las mismas condiciones de competir y eso va generando una desigualdad creciente, ¿sí? Lo vamos a ir viendo sobre todo en el siglo XX, ¿sí? Las consecuencias fin del siglo XIX, principio del siglo XX, que el punto de inflexión va a ser, lo vamos a ver en la forma de estado siguiente, la crisis del 30, de 1930. Pero estas, estas desigualdades crecientes que se van a vivir en la sociedad justamente son producto de que los planteos de la teoría no eran tan así al momento de llevarla a la práctica. Y por otro lado, la teoría plantea un estado neutral y mínimo, ¿sí? Que no intervenga en el mercado y justamente lo que se termina consolidando en lo que van a ser los estados liberales van a ser estados que representen los intereses de la burguesía, ¿sí? Y justamente van a ser estados altamente represivos con respecto a todos los sectores que vayan en contra de los intereses de la burguesía. Así que tanto en estas cuestiones la teoría va a ir en contra de lo que se va a llevar, o mejor dicho, la práctica va a demostrar muchas contradicciones con respecto a lo que se plantea en la teoría. Bueno, acá les dejamos la posible pregunta que se les puede tomar en el examen. Desde ya que al final de los textos de las formas de estado vamos a tener, sí, en esta unidad preguntas de comparación, ¿sí? Acá es sobre todo que ustedes puedan distinguir lo que fuimos viendo en todo lo que fue esta clase, ¿sí? Y bueno, lo vamos a ir desarrollando en otras clases. Nos vemos. Mucha suerte.